consideración lo que va a ser nuestra próxima entrevista, que tiene que ver con esto que aconteció durante el fin de semana, el pasado sábado, que ha sido histórico de alguna manera, que es precisamente este congreso virtual que llevaron adelante desde la DOSAC para tratar precisamente la oferta del Ejecutivo Provincial, la oferta que el gobierno les hiciera en una reunión virtual durante el transcurso de la semana. En la misma le ofrecieron un 20%, para anticiparles también que bueno, este congreso virtual ya ha determinado ingresar y aceptar este 20% de ingresar al sueldo básico. Pero vamos a hablar directamente con Javier Fernández, el referente de la DOSAC, que ya lo tenemos en línea. Javier, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Infomedia 24 por la tarde. Gracias por este tiempito y para poder llevarle a la audiencia toda la información que tiene que ver precisamente, bueno, con lo que han llevado durante el transcurso del fin de semana y esto que ha marcado un poco la historia, ¿no? en la gestión de ADOSAC, que es precisamente este congreso virtual. Contanos un poco al respecto de esto. Sí, buenas tardes, Juan Carlos, a todos los televidentes. Y sí, esta modalidad que nos impone este marco de aislamiento se pudo realizar tanto las asambleas que en toda la provincia dieron el debate. Se cortó tu micrófono, Javier. Se cortó tu micrófono. A ver. Ahí está. Ahí histórico decía este debate, ¿no? En el marco del que se dio, también teniendo en cuenta que algunas limitaciones que nos trae la conectividad y lo que se presenta en esta provincia, ¿no? Digamos, como tal, ¿no? Hay localidades donde tienen muchas dificultades, pero aún así, habiéndose sorteado, lo importante de todo esto es que se ha podido debatir, han podido abrir las instancias de discusión todos los compañeros de la provincia y más allá de todas las consideraciones, la mayoría ha entendido que en esta situación tan difícil que nos toca vivir, especialmente acá en nuestra capital, realmente era necesario incorporar para esa propuesta para seguir también exigiendo que la deuda, por ejemplo, que tiene el Ejecutivo sea pagada en una sola vez y que pongamos de una vez por todas el fin a los pagos desdoblados, ¿no? Cosa que deterioran en principio, digamos, toda lógica en materia de salario. Así que muy satisfecho, la verdad que más allá de los detalles técnicos, muy satisfecho porque esta modalidad, más allá de todo esto, nos ha permitido básicamente seguir con los espacios de debate y la consulta como se ha hecho siempre en este gremio, ¿no? Creo que por ahora es un hecho inédito, donde en ninguna parte del país tampoco se han estado decidiendo propuestas salariales, más allá de los montos y demás, pero creo que ha sido importante y también quedará pendiente en la discusión algo que tenemos que hacerlo a corto plazo. Por eso seguramente estaremos activando de nuevo nuestros mecanismos para ver la parte laboral, que para nosotros es sumamente importante, teniendo en cuenta que, bueno, últimamente las expresiones del vicepresidente del Consejo, un poco inentendibles, ¿no? Que el retorno sería en agosto, justamente cuando hay un pico, digamos, o por lo menos una cantidad totalmente desmedida, descomunal de lo que es la pandemia, y realmente nos obliga a pensar un poco en qué marco se va a dar este retorno a clase, ¿no? Así es, vamos a analizar un poco más, porque ustedes en el comunicado de prensa también amplían un poco y hacen referencia a otras cuestiones que le habrían solicitado al Ejecutivo Provincial, al Consejo Provincial de Educación. Detallanos un poco más, bueno, qué más se trató en este Congreso, ¿no? ¿Qué más se le pide inclusive al gobierno de la provincia de Santa Cruz? Sí, primero los reclamos que hemos estado haciendo desde las vocalías, desde la Comisión Provincial, desde las filiales, todo en lo concerniente en materia laboral, porque entendemos que estas modalidades también, por otro lado, de la Comisión de Ofrecimientos, donde los cuales nuestros
colegas han tenido muchas dificultades en ingresar. En muchos casos hay compañeros que han tenido un alta en el mes de marzo incluso y todavía no están cobrando, es decir, hay una dificultad en lo laboral que nos parece de tratamiento urgente. También es así que no entendemos por qué no se están otorgando, abriendo los cargos y poniendo en las comisiones de ofrecimiento los cargos de preceptoría, sobre todo en el nivel inicial, que es la fuente laboral de nuestros compañeros y además sumado a una necesidad que tiene el sistema educativo de hoy de estar y poniendo todo el recurso humano para llegar a aquellos lugares donde todavía no se ha podido llegar, ¿no? Y conste que, bueno, parte también en el Congreso había un debate interesante con respecto a todo el esfuerzo que estuvo haciendo el docente desde su propio bolsillo, poniendo mucho de parte de su salario y por ende de su familia, al tratar de mantener esta conectividad que ha sido esfuerzo, reitero, propio, ¿no? Por eso también habían algunas propuestas interesantes, lindo para la discusión, es decir, ¿por qué el Estado en algún momento, fue una de las preguntas, no interviene para que esa conectividad se pueda liberar de parte de las empresas que tienen, digamos, esta responsabilidad, que durante muchos años se han llevado fortunas y que claramente entendemos que debe haber una devolución hacia la comunidad que hoy lo necesita, sobre todo pensando en la educación, ¿no? O por qué no el Estado hacerse cargo de esa parte. Propuestas hay un montón, pero era una preocupación, como así también ese protocolo que debemos analizar como sociedad, como comunidad educativa, para el retorno a clase sea en el momento que deba ser, ¿no? No, como dice el vicepresidente del Consejo, que sería en agosto, cuando estamos a días, sobre todo cuando hay un pico tan preocupante, por lo menos acá en Río Gallegos. Bueno, te comento, Javier, que nosotros la semana pasada le realizamos una entrevista al profesor Ismael Enrique, el día viernes, si no me equivoco. Después de mucho perseguirlo, logramos poder entrevistarlo aquí vía Zoom igual, y él señalaba que sí, se estaba pensando en un regreso a clases, siempre y cuando las condiciones de la pandemia así lo permitieran. Y algo que hablamos también con él era, y que nos interesaba hablar, porque lo hemos hablado en algunas entrevistas nosotros, lo hemos debatido, es qué va a pasar con el protocolo de ustedes de reingreso a los establecimientos a trabajar, si realmente va a ser adecuado la situación de cada una de las localidades de la provincia de Santa Cruz, y si va a ser consensuado, debatido o impuesto con ustedes, con la gente del sindicato, a lo que nos señaló que se va a consensuar, que se va a debatir y se va a hablar con el gremio seguramente para acomodarlo, podríamos decir, a la situación de cada una de las localidades. Así que en este sentido esperemos que esto sí se cumpla, ¿no? No sé si vos habrás visto la nota, bueno, pero yo te la comento. Sí, creo que más allá de la opinión que pueda dar o la mirada que tenga el Consejo Provincial, sus autoridades o las autoridades de la provincia, la mirada que tenga el sindicato por un lado, pero creo que acá deben estar involucrados, digamos, toda la comunidad educativa, es decir, los padres. Nosotros no podemos decidir por las personas que hacen la limpieza de los establecimientos, por ejemplo, que son tanto dependientes del Estado o de las cooperativas mismas. Creo que ellos están, digamos, en una situación también tan importante como todos los que componen una escuela, ¿no? Y tienen una responsabilidad inmensa porque realmente el estar en contacto, digamos, primario con cualquier situación, digamos, latente de contagio, creo que debemos discutir absolutamente todos, y que sería importante que ese marco se dé. Nosotros, aplicando el sentido común, digamos, es a veces muy fácil, pero también entendemos que deben ser también profesionales y especialistas en la materia, porque no es nada sencillo elaborar un protocolo desde el sentido común. Las buenas intenciones digamos, son valederas, todo lo que pueda darse en ese marco, pero es importante que tengamos la mirada también de quienes conocen mucho más en profundidad el tema, y que una vez que se elabore ese protocolo podamos intervenir y participar. Así que esperemos que así sea, obviamente supeditados a esta situación que vemos que pareciera perder el control, y ojalá que no en nuestra capital, pero que
no descartamos que se vaya a propagar, ¿no? Así pero, es, 19 nuevos casos en la jornada del domingo, 19 casos nuevos en la jornada del domingo, realmente los números alarmantes, Javier. Por otra parte, ustedes les han solicitado al Ejecutivo y al Consejo lo que sí, no han abandonado la lucha en el sentido de que solicitan una urgente reunión paritaria, ¿no? Para hablar todas estas otras cuestiones que se hacen necesarias, ¿no? Esto volvieron a insistir. Sí, la fecha, si bien en la comunicación o esta reunión de paz, el Consejo ha propuesto el día 28, nosotros creemos que es importante acortar esas fechas. Perdón, el 28 de, porque se cortó un poquito, el 28 de septiembre, sí. La paritaria de los demás sectores está, creo que, programada para el 24 y nosotros sería el 28 de septiembre, y creemos que es importante retomar de manera urgente sin llegar a esa fecha, ¿no? Hay cuestiones, reitero, laborales que se deben subsanar a corto plazo y que es de urgente tratamiento. Creo que el Ministerio de Trabajo de la provincia tiene la responsabilidad hoy de activar y hacer todo lo que sea necesario para sortear las dificultades que hoy nos impone la virtualidad, pero creo que con la capacidad y la altura y el conocimiento que estamos en esta era de las comunicaciones, creo que si hay un poco de voluntad lo pueden realizar y pronto tener el verdadero espacio que es la paritaria, ¿no? Obviamente entendemos este acuerdo, esta propuesta, donde no ha habido mucho margen de discusión, más allá de los análisis, pero el espacio real es la paritaria y el Congreso ha sido muy claro que queremos reunirnos en ese espacio. Javier, en este sentido, cabe la posibilidad de que en esa paritaria del 28 ustedes insistan en algunos puntos más de aumento, teniendo en cuenta que este 20%, bueno, es bastante ínfimo, ¿no? Sí, claramente. Hay una situación que hay que dejar claro, que todos los análisis de todas las filiales, digamos, palabras más, palabras menos, ha sido que el monto realmente sabemos que es insuficiente y que no permite llegar a la canasta familiar, pero que dado el contexto realmente de cómo se está llevando y nos sorprende cada día esta situación de la pandemia, realmente era necesario incorporar al salario y de manera paliativa realmente este porcentaje, sin dejar, por supuesto, de llegar como hemos hecho siempre, ¿no? Ha sido nuestra bandera que podamos algún día tener un salario acorde a la canasta familiar y por eso peleamos siempre, ¿no? Más allá del contexto en que se da, creo que el Estado provincial sabe de esta situación y creo que ha sido una constante, como decíamos siempre, ¿no? El trabajador y el trabajador docente, sobre todo, a pesar y aún de los gobiernos que han pasado por la provincia, han mantenido un permanente tironeo y todo el salario que ha tenido y tiene ADOSAC, que por suerte es en blanco, lo ha conseguido a base de mucha lucha, ¿no? De mucho dejar por el camino, de mucho esfuerzo, de mucho estar en lugares que no nos corresponden, estar protestando, estar en la casa de gobierno, estar permanentemente peleando, y creemos que es el valor que a veces como mensaje da los poderes de turno, el valor, reitero, que le asigna la educación. No creo que no es para nada grato estar reclamando casi diariamente, ¿no? que los docentes puedan tener un salario acorde a la canasta familiar, ¿no? Los docentes y todos los trabajadores de la provincia que en esta oportunidad también, ya como es casi una metodología, han estado recibiendo porcentajes muy similares. Reitero, creo que la provincia tiene condiciones para mejorar la calidad de vida de los santacruceños y que, bueno, hay mucho para debatir de fondo, ¿no? Pero está claro todo lo que ha sido en materia económica, las decisiones y lo que hemos visto muchas veces recuperar, por ejemplo, de
de lo que ha sido la corrupción, ¿no? Todos estos años asociados a la obra pública, que es de público conocimiento, y creo que todo ese dinero se puede trasladar a las escuelas donde faltan desde lo más mínimo y cosas insólitas, porque en un momento había escuelas que no tenían ni siquiera tiza, borradores, los boletines, que son cuestiones normales, y donde el docente, como en esta oportunidad, aparte de proveer la conectividad, ¿cierto?, hacía también mucho para sostener la escuela, sosteniendo los materiales no propios, y donde las cooperadoras últimamente han tenido un papel fundamental sosteniendo algo que realmente le corresponde al Estado. Javier, ¿cómo continúa esto teniendo en cuenta, bueno, que esto fue pautado primero en una reunión que no tenía fuerza de paritaria, luego ustedes llevaron adelante este congreso virtual? ¿Cómo continúa la comunicación al Ejecutivo Provincial de su aceptación y los pasos siguientes? Sí, tenemos que informar la resolución del Congreso al Consejo Provincial de Educación, seguramente al Ministerio de Trabajo, y después, acto seguido, el Ministerio de Trabajo pasará a homologar, teniendo el carácter de que tiene con todas las paritarias de homologar los acuerdos y seguramente hacer el trámite legal de lo que corresponda, ¿no? Pero el Congreso ha sido muy categórico, vamos a estar atentos a todo lo que vaya a suceder. Si es que hay un incumplimiento, nosotros este acuerdo o reunión de partes seguramente no nos ata de manos en lo absoluto, así que ante cualquier mínimo inconveniente vamos a salir a activar nuestros mecanismos y a estar seguramente en la calle como corresponde, ¿no?, para reclamar. Javier, como vos bien lo señalabas al principio de la entrevista, un párrafo aparte para analizar es esto que han llevado adelante, ¿no?, con un congreso virtual que les ha demandado una logística, me imagino, una coordinación bastante importante, ¿no? ¿Cuántos participaron aproximadamente? Aproximadamente 80, más de 80 compañeros, y también hay algo que hay que destacar, que la filial de Río Gallegos en un momento tenía más de 213 integrantes o quienes habían intentado comunicar. Finalmente creo que terminan 180 personas, un poco más, y la verdad que es algo realmente inédito, ¿no?, y que nos sorprende porque ha sido buena la participación. A veces costó también, hay personas que habían intentado comunicarse, no lo pudieron lograr, pero creo que el espíritu básicamente y lo rescatable de esto ha sido la intención del debate, y que mucho se ha hablado, y que por más que no pudieran conectarse, ha sido muy debatido la situación, el momento y el tema de la propuesta, ¿no? Entonces, más allá de la propuesta, también cuestiones que nos dejan en el aspecto laboral, que, como decíamos, están pendientes, que esperemos que el Consejo tome nota. Hay otra cuestión que era también muy, muy interesante destacar, que eran las inscripciones, ¿no? Realmente no ha podido el Consejo estirar los tiempos de inscripción cuando todo esto se está grabando y hay una fecha límite para enviar los originales y los certificados, ¿no?, las copias certificadas, que es el 30 de agosto, pero realmente creo que esto va a exceder, entonces entendemos que el Consejo debe ampliar esos tiempos para que ningún compañero en toda la provincia pueda tener inconvenientes al respecto. Así que muchas cuestiones, ¿no? Va desde lo edilicio, de qué manera, volviendo al tema del retorno, van a contener a nuestros chicos, a nuestros compañeros, y bastante amplio. Ojalá que, bueno, seguramente vamos a tener, y era una propuesta del Congreso, de que pueda haber otro Congreso para tratar aspectos laborales. Muy bien, estamos a su disposición para que nos comuniquen, nos informen si se va a dar esta posibilidad. Te agradecemos que nos hayas brindado este tiempo para darle más información a la audiencia de Infomedia 24, a todo lo que nos siguen sobre lo que sucedió en este congreso virtual de la DOSAC, luego de que aceptaran el porcentaje del gobierno provincial. Vamos a quedar a la espera de la homologación seguramente de este acuerdo. Sí, una cosa más, Juan Carlos,
para despedir. También y se está elevando una nota a la Caja de Previsión Social, seguramente para que este acta acuerdo finalmente sea aplicada de manera inmediata a nuestros jubilados, teniendo en cuenta que muchas veces las excusas son desde los tiempos de liquidación, pero creo que tienen los mecanismos necesarios para que nuestros jubilados puedan cobrar inmediatamente, de manera inmediata, parte de lo que se ha acordado, por supuesto. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Muchas gracias, Juan Carlos, y un saludo a todos. Gracias.